Supremo 5675. Vamos a conversar más con una experta respecto a este tema y por supuesto los cambios que se van a realizar durante esta gestión en la de Rodrigo Paz. Vamos a conversar con Miroslava. Ella es politóloga. ¿Cómo estás, Miroslava Fernández? Buenos días, bienvenida al programa. Muchas gracias, Rodrigo. Buenos días a todos ustedes y buenos días a Cochabamba. Miroslava, comencemos por lo básico. ¿Qué es lo que debemos entender cuando hablamos de una reestructuración dentro del órgano ejecutivo? Bueno, el decreto supremo número 5675, emitido por el presidente Rodrigo Paz Pereira, establece una reforma estructural profunda de la organización del órgano ejecutivo de Bolivia, fundamentada en una política de austeridad y la búsqueda de eficiencia administrativa. Recordemos que le empezó una campaña para evitar el Estado tranca. Entonces, bueno, hay una reestructuración estratégica y política de austeridad, esto es cierto. Este es el pilar, en realidad, central del decreto, orientado a reordenar la administración pública para reducir la burocracia y optimizar el gasto. Entonces, para ello se suprimen ministerios, se elimina el Ministerio de Planificación, del Desarrollo y Medio Ambiente, el del Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas y Folclore y Gastronomía. Y bueno, esta redistribución de funciones significa que la supresión no implica eliminar materias como el sistema de planificación, inversión pública o medio ambiente. Estas atribuciones se redistribuyen entre otras carteras de Estado, como son, por ejemplo, según entendí, se van a redistribuir al Ministerio de Educación, al de Presidencia, al de Producción Sostenible y al de Economía. De esta forma, con este decreto se está intentando eliminar duplicidades, o sea, se ordena la adecuación, fusión o supresión de entidades para evitar la sobreposición de objetivos y atribuciones, o sea, de entender que había algunas instancias que estaban duplicando, funciones, trabajo. O la Organización General del Órgano Ejecutivo, mediante este decreto, define también los niveles de autoridad y jerarquía de las instituciones del nivel central. Por ejemplo, está compuesta por la presidencia, vicepresidencia y los ministerios de Estado. Entonces, ahí se establecen 12 ministerios entre los que destacan, por ejemplo, Relaciones Exteriores, Presidencia, Economía y Finanzas Públicas, el nuevo Ministerio de Producción Sostenible, el de Medio Ambiente y el de Agua. Entonces, a esto sumamos que se faculta al presidente para designar delegados destinados a la coordinación y evaluación de políticas de interés nacional de carácter estratégico o territorial. Hace años existía esta función durante podríamos decir, la presidencia o el mandato del movimiento al socialismo. Las delegaciones bajaron muchísimo, podríamos decir, en lo que refiere a la importancia del nexo entre el ejecutivo, el gobierno central y los gobiernos regionales. Por eso es que generalmente delegaban esto o ponían en estos cargos a personas que definitivamente no eran tan trascendentales incluso para la prensa, pero ahora el presidente está tomando nuevamente relevancia a este espacio, ¿no? A los delegados presidenciales. Hay un principio, podríamos decir, de gestión y modernización del Estado, porque tiene principios rectores, la legalidad que tiene servicio a la población, la unidad de acción, que es la que van a crear, alineada a las directrices del jefe de Estado para dar una eficiencia, eficacia y economía. La transformación digital también es otro de los temas que habla ese decreto, que establecen las bases para la interoperabilidad, o sea, el gobierno electrónico y la simplificación de trámites, buscando así eliminar barreras burocráticas. Y bueno, aquí vamos con el programa Tranca Cero. Se crea un comité interministerial para supervisar la desregulación, simplificación administrativa y optimización normativa, o sea, van a ser más óptimas las normativas, incluso internas, y hacia el público que tiene cada ministerio. Entonces, ahí vamos a ver que hay una estructura común y un control institucional, ¿no? Hay unidades obligatorias, cada ministerio debe tener, por ejemplo, direcciones generales, sí o sí, que ya las tienen, de planificación, asuntos administrativos, asuntos jurídicos, una unidad de auditoría interna y una unidad, eso es importante, de transparencia y lucha contra la corrupción. Existe esa normativa, hay ministerios que las tienen, por ejemplo, Obras Públicas tiene la unidad de transparencia, pero existen también otras instancias, otros ministerios que no le dan mucha importancia a la unidad de transparencia.
Entonces, con esto se está obligando a que esta estructura realmente tenga estas unidades, ¿no? Y una independencia de lo que es una auditoría. Se garantiza que la unidad de auditoría interna actúe con independencia de criterio sujeto a la Contraloría General del Estado. Eso que implica que tal vez las unidades de auditoría dentro de los ministerios no eran tan independientes, entonces los tipos de informes, balances que daban cada año posiblemente tienen algunas observaciones para que ellos hagan hincapié también dentro del decreto que recientemente se ha aprobado, ¿no? Entonces, vamos a ver ese tipo de cosas que de alguna forma están intentando, ¿no? Transformar un poco esa transición de lo que teníamos antes a uno donde se va a evitar el estado tranca. Se establece un periodo de 90 días calendario para concluir el proceso de transición mediante actas de entrega detalladas, notariadas, o sea, va a ser un proceso interno interesante dentro de los ministerios. Miroslava, tal vez hay una duda para la población, hablando de las delegaciones. ¿Cuál es el papel de estas personas? Porque me imagino que no van a hacer lo mismo, el mismo trabajo que realiza por ejemplo, en un ministerio, digamos. Las delegaciones son a nivel territorial. Entiendo que son delegaciones, por ejemplo, en cada departamento, que tienen que hacer coordinaciones con las gobernaciones, que obviamente no responden a un lineamiento político, ni mucho menos con el Poder Ejecutivo. Entonces, estos delegados van a de alguna forma ser el nexo de coordinación en toda la parte operativa. Entonces entendemos que tanto de un lado como del otro la gobernación necesita respuestas del gobierno más rápidas y el delegado tendría que ser esa vía, podríamos decir, ¿no? Sé que se mantenían, por eso te decía, los delegados presidenciales, pero no tenían esa relevancia durante el gobierno del movimiento al socialismo, porque generalmente era más o menos como un cargo premio para alguna persona o algún dirigente que raras veces aparecía ante la prensa, respondía, era parte, podríamos decir, de lo que son las reuniones y algunas actividades de las gobernaciones, pero no eran, digamos, personas o personajes que realmente de alguna forma coadyuven y ayuden a simplificar ese contacto, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente recordemos que antes el movimiento socialismo coordinaba más directamente con las gobernaciones que eran de su partido político. Entonces, en la anterior gestión teníamos más gobernaciones precisamente que eran del movimiento al socialismo. Ahora tenemos una total diversificación en nuestro mapa territorial, en nuestro mapa político, donde vemos gobernaciones que no son precisamente del partido político del gobernante. Bueno, Miroslava, esto es un tema realmente importante. De estos cambios que se están realizando en la estructura del órgano ejecutivo, ¿cómo, de estos cambios, qué debe esperar la población? ¿Cuáles van a ser los beneficios? Hay muchos sectores que son afectados por diferentes temas que son, como por ejemplo, la crisis económica, la falta de combustible. ¿Qué debe observar la población para saber de esta estructurización realmente está dando resultados más adelante? Bueno, de que se tienen que encontrar beneficios, se tiene que encontrar, ¿no? Porque este decreto ya entra en vigencia en un espacio menor a de los 90 días, ¿no? Pero también hay que recordar algo, que este decreto, como muchas otras normativas que está lanzando el gobierno, están encontrándose inconsistencias con la actual constitución política del Estado. Los últimos decretos, al menos cuando se hace una revisión más exhaustiva, se puede encontrar esta situación que a mi modo de ver da a entender que va a existir una reformulación o va a haber una reforma de nuestra constitución política del Estado. Por ejemplo, el plan de inversiones que han proyectado, o que es un proyecto que se entregó a la Asamblea Legislativa, tiene varias inconsistencias con algunos artículos de la Constitución Política del Estado. Este decreto supremo también tiene inconsistencias con nuestra Constitución Política del Estado, o sea, la actual, la vigente. Y esta situación va a tener que obligar a que nuestro país tenga que ceder, podríamos decir, una transformación mucho más radical que requiere reformular, modificar nuestra Constitución Política del Estado. Y eso podría implicar muchísimas cosas. Porque, por ejemplo, hay situaciones en las cuales, por ejemplo, en este decreto supremo, la Constitución dice en el artículo 172
establece explícitamente que es deber del presidente designar a sus ministros respetando el carácter plurinacional en la composición del gabinete ministerial. Mientras tanto que el decreto supremo fundamenta su reestructuración en criterios de austeridad y eficiencia administrativa para reducir la burocracia. Al suprimir carteras y reducir el número de ministerios a 12, surge una tensión con el mandato constitucional, ya que la búsqueda de eficiencia técnica podría desplazar la obligatoriedad de garantizar una representación política que refleje la diversidad de las 36 naciones y pueblos indígena, originario, campesinos en el nivel más alto de decisión. Entonces, estamos observando ya ahí una inconsistencia, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, de unidades de acción frente a la separación de órganos, la Constitución determina que la organización del Estado se fundamenta, por ejemplo, en la independencia, separación, coordinación y cooperación. Eso lo dice el artículo 12. De los órganos tanto como el legislativo como el ejecutivo, el judicial y el electoral. Mientras tanto que el decreto supremo en su artículo 5 dice que introduce el principio de unidad de acción, estableciendo que toda política o decisión administrativa debe alinearse a las directrices y prioridades definidas por el presidente en su calidad de jefe del Estado. Entonces, ¿cuál es la advertencia aquí? Que esta visión de gestión sumada al fortalecimiento de las atribuciones presidenciales puede derivar en un hiperpresidencialismo que comprometa la coordinación horizontal y el equilibrio de poderes que exige la Constitución. Entonces estamos observando que sí, que hay, podríamos decir, un horizonte en base a esas normativas que va a obligar de alguna forma el presidente ha decidido empezar por sus normativas, llegar seguramente a una instancia y decir, bueno, no está avanzando este tema, tenemos que cambiar la Constitución. Entonces, yo creo que vamos a ir a ese rumbo, ¿no? Más aún cuando estamos hablando de algunas normativas como la reciente que eleva el precio del diésel, ¿no? Entonces, son situaciones que me imagino que hasta fin de año o incluso el 2007 implique una transformación y una creación de una asamblea constituyente. Muchas gracias, Miroslava, por habernos acompañado y ampliarnos más información respecto a este tema del Decreto Supremo 5675. Importante que la población conozca cuáles son los cambios, la reestructuración dentro del órgano ejecutivo y cuáles van a ser los beneficios a futuro, ¿no?, después de tener esta crisis que tenemos actualmente en el país. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, esperamos un próximo reencuentro. Gracias más que todo por confiar en mí para poder responder a estas dudas. Bien, muchas gracias. Ahí teníamos a Miroslava, politóloga que nos acompañaba para hablar respecto a este tema que es importante, el Decreto Supremo 5675.